Entre libros de historia y medicina escritos en latín y otros idiomas, llenos de polvo de muchos siglos, ha pasado la vida Emilio Quevedo, un investigador, un detective médico pediatra que atendió niños constipados y con virus hasta 1992, pero desde 1979 decidió unir su vida de médico con el estudio de la historia. Como historiador de la medicina, pues ha sido para mí un placer trabajar historia de la medicina. Digamos que la historia es como una actividad detectivesca. Uno siempre está buscando lo desconocido, está reconstruyendo procesos desconocidos, está poniendo en evidencia cosas que antes no se entendían. Y eso a mí me produce placer. En ese buscar lo que no se le ha perdido, su vida no podía dejar de tener una muy buena historia. Empezando por su padre, Tomás Quevedo Gómez, médico liberal radical que vivía con su familia a las afueras de Medellín. En ese momento fue cuando Emilio, de 7 años, empezó a entender la historia. Luego, ya más tarde, comencé a encontrarme con varias cosas. Por un lado, mi papá tenía colgados en su consultorio unos retratos de unos señores que no sabía quién eran, entonces un día le pregunté y me dijo, no, esos son nuestros antepasados médicos. No todo el mundo se puede dar el lujo de contar qué hacía su tatarabuelo. El joven Emilio de ese entonces sí. Quizás por genética o destino, su historia comenzaría a estar ligada a la medicina. No solo por su padre, quien en su momento le dijo que la medicina se había acabado, sino por sus ancestros. El primero de este árbol genealógico, no macondiano sino médico, es José Ignacio Quevedo Amaya, su tatarabuelo, nacido en Bogotá en 1815, que fue médico del general Santander. Cuando Santander, ya después de la independencia, tuvo su primera presidencia, en pago a los servicios que había hecho mi chosno por allá, le decidió pagarle la carrera de medicina a mi tatarabuelo. Estudio que hizo en la Universidad Central, creada por este prócer de la Independencia en 1826, convirtiéndose luego en el médico personal de Santander, acompañándolo hasta sus últimos días, como se ve en el cuadro pintado por José María Espinosa. Después de la muerte de Santander, se trasladó a Medellín, donde celebró matrimonio con Rafaela Restrepo en 1843. Allí, en 1844, fue el que hizo la primera cesárea en América Latina con madre e hijos sobrevivientes. Un cuadro de Grau así lo retrata. Pero la vena médica no termina aquí. 2 de los hijos de José Ignacio Quevedo, es decir, el bisabuelo y la tía bisabuela, y 2 de los tíos abuelos de Emilio, fueron también médicos. Su bisabuelo, Tomás Quevedo Restrepo, nacido en Medellín en 1848, estudió medicina en la Universidad Nacional. Se especializó luego en París, en donde se hizo oftalmólogo y neurocirujano y fue quien trajo el primer oftalmoscopio al país. Operó el primer tumor cerebral con diagnóstico clínico hecho, localizado claramente, con buenos resultados para el paciente. Su tía bisabuela, Juana Quevedo Restrepo, fue también la primera pediatra y obstetra reconocida en Medellín y partera licenciada. Las ramas de este árbol ancestral continúan con su bisabuelo, don Tomás Quevedo Restrepo, que de 10 hijos, 2 fueron médicos, Tomás y Emilio Quevedo Álvarez. Tomás, quien también estudió en París, murió en 1914 de neumonía a los 35 años. De ahí hasta hoy, pues en la familia descendientes del tronco principal de José Ignacio Quevedo Amaya, mi tatarabuelo, han existido 26 médicos. Mi hija es la número 26. En este gran árbol médico no podemos dejar de mencionar a Elkin Lucena Quevedo, médico especialista en biomedicina reproductiva, pionero en Latinoamérica de los programas de fertilización asistida, creador del primer bebé probeta de Latinoamérica en 1985. Es así como Emilio Quevedo sigue indagando, sigue buscando en los libros de historia cómo continuar entendiendo la vida. Ya lo hizo con la de su familia y su árbol genealógico, donde ha unido la satisfacción de salvar vidas y el placer de la historia.